Hola, me llamo André, soy estudiante de la Universidad del Valle de la Facultad de Medicina y en este caso vengo a explicarles irrigación arterial de la extremidad inferior. Empezamos con la arteria femoral. La arteria femoral es continuación de la arteria ilíaca externa. Se extiende desde el ligamento inguinal hasta el hiato del músculo aductor. Esta arteria femoral posee bastantes ramas colaterales, como son la arteria epigástrica superficial, la arteria circunfleja superficial, tenemos la arteria pudenda externa superficial, la arteria pudenda externa profunda, tenemos la arteria circunfleja femoral medial y la arteria femoral profunda. Con ello, más inferiormente tenemos a la arteria descendente de la rodilla. Empezamos con la arteria epigástrica superficial. Nace de la cara anterior de la arteria femoral. Se dirige superior y medialmente en el tejido subcutáneo de la pared abdominal y va a irrigar toda esa zona de la pared abdominal. La circunfleja ilíaca superficial nace a menudo de un mismo tronco de la arteria epigástrica superficial. Se dirige superficialmente y lateralmente y se distribuye en los tegumentos de la pared abdominal. La pudenda externa superficial se dirige medialmente y se distribuye en los tegumentos de la región púbica. En el caso de los hombres sería el escroto y en el caso de las mujeres serían los labios mayores. La arteria pudenda externa profunda nace un poco inferior a la arteria pudenda externa superficial, pero al igual que la arteria pudenda externa superficial, va a irrigar en el caso de los varones el escroto y en el caso de las mujeres los labios mayores. Ahora vamos a empezar con la arteria femoral profunda, que es, como ya les dije, una rama colateral de la arteria femoral. La arteria femoral profunda posee también ramas colaterales, que vendría a ser la arteria circunfleja femoral media, la arteria circunfleja femoral lateral, la arteria del músculo cuádriceps. La arteria femoral profunda va a descender y en su descendencia se van a formar las arterias perforantes. Primera arteria perforante, segunda arteria perforante y la tercera arteria perforante. Empezaremos con la arteria del músculo cuádriceps. Se divide en varias ramas, como pueden ver acá, hemos tratado de dibujarlas, que se distribuyen en las 4 cabezas del músculo cuádriceps femoral y en el músculo sartorio. La arteria circunfleja femoral lateral nace a la altura de la arteria del músculo cuádriceps. Aparece que también pueden hacer de un mismo tronco. Proporciona ramas al músculo recto femoral, a la cápsula de la articulación de la cadera, el ligamento iliofemoral y al músculo tensor de la fascia lata. Rodea el extremo superior del fémur y se anastomosa con la arteria circunfleja femoral media. La arteria circunfleja femoral media pasa entre el cuello del fémur y se dirige posterior y medialmente. Se divide en 2 ramas en este caso, que vendría a ser una rama ascendente y una rama descendente. La rama ascendente asciende por la cara posterior de la articulación y llega a anastomarse con la arteria circunfleja femoral lateral. Y la rama descendente se dirige inferiormente y termina en los músculos posteriores del muslo. Se anastomosa con las arterias obturatriz y la circunfleja femoral lateral y la primera arteria perforante, que viene a ser por la parte posterior, llega a anastomarse con la primera arteria perforante. Las arterias perforantes. Se les conoce arterias perforantes porque llegan a atravesar los músculos aductores. En este caso, como ya mencioné, tenemos 3 arterias: primera arteria perforante, segunda arteria perforante y tercera arteria perforante. Ahora, como última rama colateral de la arteria femoral, tenemos la arteria descendente de la rodilla. Nace de la arteria femoral a la altura del hiato del aductor, aunque puede variar este dato. En este caso, la arteria descendente de la rodilla posee 3 ramas. Una de ellas sería la arteria safena, tenemos la rama articular profunda y una rama muscular profunda.
que en este caso no, no lo pude dibujar porque va a una región más posterior. La rama safena acompaña al nervio safeno hasta la pierna. La rama safena acompaña al nervio safeno hasta la pierna. La rama articular profunda se dirige sobre la articulación de la rodilla. Y la rama muscular profunda penetra el músculo vasto medial, que en este caso en nuestra región se inserta el músculo vasto medial. Bueno, aquí tenemos una mejor visión de la arteria poplitea. Como ya mencioné anteriormente, la arteria poplitea es la continuación de la arteria femoral. Inicia en el hiato del aductor y atraviesa de superior a inferior la fosa poplitea y termina en el arco tendinoso del músculo sóleo. En este caso, la arteria poplitea nos da dos arterias superiores de la rodilla, una arteria media de la rodilla, dos arterias inferiores de la rodilla y dos arterias surales o musculares. Las arterias superiores de la rodilla, ambas rodean el fémur superiormente a los cóndilos del fémur. Las arterias superiores de la rodilla, ambas rodean el fémur superiormente a los cóndilos del fémur. Tenemos una arteria superior medial de la rodilla y una arteria superior lateral de la rodilla. La medial posee una rama profunda y una rama superficial. La rama profunda va a irrigar el músculo vasto medial y la rama superficial ramifica en la cara medial de la rodilla, o sea que su ramificación va a ir anteriormente a la articulación de la rodilla. La arteria superior lateral de la rodilla tiene una rama superior o muscular y una rama inferior o articular. La rama superior o muscular se distribuye en el músculo cuádriceps femoral y la rama inferior articular contribuye a la formación de la red rotuliana. La red rotuliana se encuentra anteriormente a nivel de la articulación de la rodilla, que más adelante lo veremos. La arteria media de la rodilla, que en este caso no lo pude dibujar, nace en la cara anterior de la arteria poplitea. Se dirige anteriormente y penetra en el plano fibroso posterior de la rodilla. Las arterias inferiores de la rodilla también tenemos dos, uno medial y uno lateral. La arteria inferior medial de la rodilla rodea el cóndilo medial de la tibia y se ramifica sobre la parte anterolateral y medial de la articulación de la rodilla. Anteriormente se ramifica por la parte anterolateral de la rodilla. Y la arteria inferior lateral de la rodilla rodea el menisco lateral y se distribuye en la parte anterolateral de la rodilla. Las arterias surales, o también llamadas arterias musculares, son dos. Tenemos una arteria sural lateral y una arteria sural medial. Nacen en la cara posterior de la arteria poplitea y cada una de estas arterias va a irrigar a los músculos gastronegmios, al gastronegmio correspondiente, la lateral al gastronegmio lateral y la medial al gastronegmio medial. La red rotuliana. Las cuatro arterias superiores e inferiores de la rodilla, que en este caso estamos en una vista anterior, posteriormente se ven acá las arterias superiores y las arterias inferiores de la rodilla, se anastomosan entre sí en la cara anterior de la articulación de la rodilla. A esta red que se forma se le llama red rotuliana. Bueno, vamos a seguir con la arteria tibial anterior. Es rama de la bifurcación anterior de la arteria poplitea. Se dirige anteriormente y atraviesa el orificio comprendido entre la tibia, el peroné y el borde superior de la membrana interósea esta membrana se forma entre la tibia y el peroné. A través de este orificio va a pasar la arteria tibial anterior. Esta arteria posee ramas colaterales. Tiene una arteria recurrente tibial posterior, que es inconstante, una arteria recurrente tibial anterior, que podemos verla por acá, una arteria recurrente peronea anterior, una arteria malular anterior medial y una arteria malular anterior lateral.
La arteria recurrente tibial anterior nace de la arteria tibial anterior inmediatamente después de atravesar el espacio interóseo de la pierna. Termina por medio de numerosas ramas que contribuyen a formar la red rotuliana, es decir, estas ramas que van a formar la arteria recurrente tibial anterior se van a anastomosar con la red rotuliana. La arteria recurrente peronea anterior asciende hasta la articulación tibio-peronea y se ramifica por la cara lateral de la rodilla. La arteria poplita va a continuar descendiendo y da una rama que va a ser la arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior ya mencionamos de que va a atravesar anteriormente la membrana interósea y entre este espacio que queda se le llama como el tronco tibio-peroneo. Este tronco tibio-peroneo se inicia en el arco tendinoso del músculo sóleo. Posee unas ramas colaterales. Tenemos la arteria recurrente tibial y la arteria nutricia de la tibia. La arteria recurrente tibial medial se ramifica en el cóndilo medial. Se ramifica hacia el cóndilo medial de la tibia, donde se anastomosa con la arteria inferior medial de la rodilla. Bueno, este tronco tibio-peroneo va a darme la arteria peronea y la arteria tibial posterior. La arteria peronea tiene ramas colaterales que también son numerosas, son pequeñas ramas musculares. En ella podemos encontrar la arteria nutricia del peroné y ramas comunicantes. Las ramas terminales de la arteria peronea son la rama perforante y la arteria peronea posterior. La rama perforante atraviesa el extremo inferior de la membrana interósea de la pierna y se anastomosa en la cara anterior de la articulación de la tibia. La arteria peronea posterior es simplemente la prolongación de la arteria peronea. Muchas gracias.